Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. Bienvenidos al panel sobre Cultura de Ciberseguridad, la asignatura pendiente. Presento a los ponentes. Gabriela Solórzano es fundadora de Grupo Lab, firma líder en recursos humanos y desarrollo organizacional en México y la creadora del programa Wake Up Company. Además, en BGA Business es consultora senior, socia de Uma Network y co-creadora del modelo OpenTribe, ambas comunidades de liderazgo de pares de distintas industrias. Su amplia trayectoria profesional y académica con 2 carreras, un diplomado y 2 maestrías la faculta como conferencista, coach y terapeuta en cultura organizacional, gestión del cambio, alineación estratégica y liderazgo consciente, entre otras. Actualmente se desempeña como facilitadora de procesos, talleres, ceremonias, retiros y seminarios de concientización. Mario Antonio García Olvera es licenciado en Ciencias Computacionales y maestro en Administración por la Escuela de Posgrado de Ingeniería, ambas por la Universidad Autónoma de Nuevo León en México y una maestría en Gestión y Dirección de Equipos de Trabajo por la ENEP de Barcelona. Es un profesional orientado al negocio. Líder en gestión de servicios de tecnología. Enfocado en habilitar a las compañías para alcanzar sus objetivos de ventas, de mayor eficiencia operativa y ahorro de costos, satisfaciendo necesidades comerciales, operativas y estratégicas. Ha trabajado en organizaciones nacionales y globales en 3 continentes, acumulando 25 años de experiencia dirigiendo iniciativas y estrategias de transformación e innovación tecnológica. David Taboada Garza es actualmente el presidente del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad AC y ha ocupado diversos cargos de liderazgo en organismos empresariales. Es también el director general de Código Verde, una empresa de consultoría en seguridad de la información, lo que le ha permitido conocer de cerca las necesidades y desafíos que enfrentan las organizaciones en el mundo digital. Su enfoque profesional se centra en apoyar a consejos y equipos directivos a tomar decisiones acertadas de seguridad de la información, además de ser conferencista internacional y articulista sobre la materia. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Pues qué placer tener aquí a Gaby y a Mario. Gracias por estar con nosotros en el Consejo Sí, en el marco del Cyber Security Nation Conference, tratando un tema que es por demás importante. Los que estamos en la industria de la ciberseguridad sabemos que las soluciones tienen 3 componentes importantes: tecnología, procesos y personas. Y es en la parte de tecnología donde quizás hayamos visto los mayores avances. En la parte de procesos también hemos tenido avances significativos, pero seguimos teniendo algunos rezagos en los componentes, en el componente de personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Recientemente estuve en un evento de ciberseguridad en donde se mencionó la necesidad de que hubiera mayor cultura por la seguridad en las organizaciones. Y hace 15 años que fui a mis primeros eventos de ciberseguridad, se decía exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que tengamos 15 años hablando como si no hubiéramos realmente avanzado? Eso es algo que me ha venido inquietando desde hace ya algunos meses, y por eso me di a la tarea de llamarle a Gaby Solórzano y a Mario García, montar esta mesa y empezar a generar una conversación que nos dé algunas claves de cómo poder ir resolviendo esto. Y yo quisiera empezar preguntándole a Mario. Mario, desde tu perspectiva como un líder en aspectos de tecnología, ¿cómo se siente la falta de cultura de ciberseguridad en las organizaciones? La verdad es que, como bien lo comentas, sigue siendo el gran reto en los temas de ciberseguridad. Creo que tenemos mejores herramientas de las que teníamos hace 10 o 15 años en temas tecnológicos, pero sigue siendo el gran problema el que la gente o los colaboradores, los empleados,
la gente a nuestro alrededor difícilmente llega a entender la magnitud de este problema y a tomar las medidas necesarias. Siguen teniendo comportamientos inseguros. Lo platicábamos un poco previamente, los esfuerzos que se han hecho para llevar estos comportamientos o este cambio en el comportamiento de las personas a un nivel cultural en las organizaciones no han sido lo exitosos que se esperaría. No es que no haya habido esfuerzos, creo que se han hecho muchos esfuerzos, pero no han logrado ser tan exitosos. Y creo que no le hemos dado al clavo en las organizaciones en cómo lograr esa transformación de la gente para que tenga comportamientos más seguros en términos de ciberseguridad, ni en lo laboral ni en lo personal. Sigue habiendo muchos problemas de ciberseguridad, tanto ataques hacia organizaciones como ataques hacia personas. Platicábamos un poco de esfuerzos que no son tan fructíferos en temas de cambios en el comportamiento y decíamos, oye, ¿cuánto tiempo no tienen esas campañas en la televisión que nos dicen coman frutas y verduras, aliméntate sanamente, y no le hacemos caso? Aunque están ahí las campañas y los gobiernos ponen mucho esfuerzo porque son problemas de salud generales en los países, no logran hacer esos cambios en el comportamiento de las personas. Creo que algo similar nos está pasando con la ciberseguridad. Hacemos esfuerzos de comunicación que al final se quedan en eso y la gente sigue teniendo comportamientos de riesgo. Desafortunadamente las organizaciones siguen cayendo en este tipo de problemas. Sigue siendo un negocio muy importante para los ciberdelincuentes el aprovechar estos huecos de comportamiento en las personas. Les hemos dicho durante años, oye, si hay un correo inseguro, repórtamelo para poderlo revisar, y lo que viene sucediendo es que las personas cometen errores al tratar con ese tipo de engaños y al final terminamos pagando las consecuencias. Creo que coincido totalmente contigo, creo que es un tema que le hemos metido mucho esfuerzo, pero no hemos logrado avanzar lo que deberíamos en ese sentido. Sí necesitamos ser más eficaces y más asertivos, ¿verdad? Totalmente. Gracias, Mario. Pues, Gaby, ahí está el problema. Y la pregunta de los 64,000 es, ¿qué aportación puede hacer un profesional de la gestión del talento humano para atender esta situación? Sí, y justo ahorita me voy a poner un poco romántica y filosófica. A los consultores, a los coaches, yo creo que cuando hacemos el trabajo bien, pues más que ser consultores y coaches nos volvemos exorcistas. Porque pues, al final lo que hacemos es, primero, entender que a veces no tenemos colaboradores, tenemos zombies trabajando en la organización, ¿no? Y entonces, pues, podemos y tendemos a enojarnos muchísimo sin realmente, pues, tratar de ver desde fondo qué es lo que realmente está pasando. Entonces, primero me gustaría iniciar diciendo lo siguiente, y es donde me pongo filosófica, es que no existe tecnología, proyecto o iniciativa que realmente funcione a falta de voluntad y a falta de valores. Entonces, cuando no hay integridad y cuando no hay valores y más que nada voluntad de la gente, todo tiende a fracasar, ¿no? Y eso es cuando pues, nos enojamos y volteamos a ver a los colaboradores de, es que ¿por qué no lo haces, no? Y yo creo que hay una frase muy poderosa con la que me gustaría ponerme ahora filosófica, que es que la experiencia me da en la medida que yo le doy a la experiencia. Entonces, cuando nosotros como líderes pues no cuidamos a la gente, cuando les pedimos algo, pues lo que va a suceder es que ellos pues no van a reaccionar de la manera en la que nosotros esperamos, y eso es lo que a veces duele, ¿no? Entender que como líderes tenemos la organización que merecemos. Nos podemos ir también a temas políticos, de que tenemos el gobierno que merecemos en cualquiera de las aristas, ¿no? Pues yo quiero hacerte la aclaración de que este programa se va a ver en diferentes países de América Latina. Entonces, pues, no está focalizado a un país en particular. Pues cada quien que se haga la pregunta, ¿no? Tenemos la vida que merecemos, tenemos las relaciones que merecemos, tenemos la empresa que merecemos, y eso puede sonar muy bonito o puede sonar a una verdadera pesadilla. Entonces, la propuesta y el reto, a mi punto de vista, pues es voltearnos a ver hacia adentro, principalmente a los líderes, y entender que, pues, primero, un líder, para primero ser líder hay que ser una buena persona, antes de cualquier cosa, ¿no? Y
a veces confundimos el liderazgo con autoridad, y realmente cuando tenemos grandes líderes, pues los líderes, a través de un modelo de cultura que se diseña y se ejecuta, pues se ganan el corazón de la gente, se ganan la voluntad de la gente. Entonces, cuando nosotros queremos implementar algún tipo de iniciativa, tecnología o proyecto, pues la gente puede llegar a adoptarlo de una manera mucho más fácil, ¿no? Hay menos resistencia. Entonces, sí, como bien comentabas, David, o sea, yo me he especializado mucho en gestión del cambio, en lo que es change management, en generar modelos de cultura e implementarlos, pero va mucho más allá de todos los beneficios que tenemos para el negocio, sino verdaderamente crear una experiencia coherente con el propósito que la organización tiene, con la historia que se está contando la organización, con el cómo se vive la cultura. ¿Qué es la cultura? Es la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, si yo hago las cosas de cierta manera, que vamos a decir que existen distintos niveles de madurez organizacional, pero si yo las hago de cierta manera, de repente quiero implementar algo y esa manera, pues a lo mejor vamos a decir que no es la mejor, las cosas, cuando hay falta de valores, que eso tiene que ver con el tipo de liderazgo que tenemos en la organización, pues las cosas no se van a dar, porque es como, tú me pides que yo te cuides y tú no me cuides a mí, pero desde un aspecto mucho más íntimo, mucho más humano, mucho más emocional. Y decimos, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible? Pues al final somos seres humanos. Hay que empezar a tratar de ver esa parte y entender que pues, el ser humano es un ser integral y que tiene distintas facetas y que todas esas facetas van a afectar en el que queramos hacer o no ciertas cosas, ¿no? Entonces, existen 7 niveles de madurez organizacional. Desde los más altos niveles de madurez organizacional son niveles de madurez súper anabólicos, donde hay una organización consciente, donde hay una organización que no tienes que estarla arreando, donde hay un sentido de camaradería, de colaboración, de comunicación, de cohesión, de coherencia y todas las cosas que podemos encontrar en ese nivel. Y desde ahí, en ese nivel de madurez, con niveles de madurez alto de sus integrantes, pues las cosas se pueden adoptar de una mejor manera y hay menos resistencia. Pero eso viene atrás de trabajar distintos proyectos, esfuerzos, iniciativas, capacitación, desarrollo, formación, etc. Y se nota cuando alguien va al gimnasio, ¿no? En la organización. O tenemos un nivel, para no irme uno por uno, tenemos un nivel que es todo lo contrario, que es totalmente catabólico, diferente a lo anabólico, que es expansivo, lo catabólico, que es mucho miedo, ego, chismes, se notan pues, varias características de un nivel de madurez muy bajo, y si desde ahí queremos implementar algo, pues vamos a decir que lo que empieza mal termina mal, ¿no? Tóxico, ¿no? Tóxico. Que tóxico, es lo que, tóxico. la palabra que yo creo que sintetiza todo, ¿no? Esa es, entonces, pues realmente a veces no volteamos a ver si tenemos grandes tecnologías, ¿no? Que eso yo lo puedo comparar mucho con las tuberías, ¿no? Si las tuberías pues son maravillosas, pero el agua está contaminada, pues el agua va a llegar contaminada, por más que tengamos tuberías traídas desde los mejores lugares del mundo, ¿no? Y aunque tengamos agua limpia, si las tuberías están contaminadas, también se puede y tiende a contaminar el agua, pero lo que no podemos hacer es limpiar el agua si ya viene contaminada. Entonces esa es la importancia un poquito de entender de la cultura. La cultura, me gustaría decir esta frase que dice Peter Drucker y Dale Carnegie, ambos hablan mucho de la cultura. La cultura se come como desayuno a la estrategia, y también Tony Hsieh nos dice, dime cómo es tu cultura y te diré qué tan lejos o no puedes llegar, ¿no? Entonces, pues al final es el factor, a mi punto de vista, 99% de éxito, porque cuando la gente, vamos a decir, como el agua no está contaminada, pues todo lo que vayamos a implementar va a acabar de la misma manera, ¿no? Entonces, un poquito para introducir desde esta visión. Muy bien. Pues para los amigos, bueno, quiero dar un poco de información de contexto. Estamos grabando esto en las oficinas del Consejo Sí, que están ubicadas en Monterrey, Nuevo León. Que dicho sea de paso, estamos ahorita sufriendo una crisis hídrica porque traemos un problema de sequía y tenemos bajo nivel de captación en las presas. Y entonces se acaba de inaugurar un nuevo acueducto, pero pues ahí está el acueducto, nada más falta que llegue el agua. Hablando de
Entonces, para poner en contexto a los amigos que nos están viendo en otras latitudes. Pues, como resumen de este primer bloque, lo que podemos decir es que efectivamente hay un problema todavía por resolver, y también efectivamente hay personas desde la consultoría o desde de la función de gestión del talento humano en las organizaciones, que son especialistas en modificar el comportamiento de los colaboradores con la finalidad de que se cumplan los objetivos de la organización. Y quiero enfatizar esa frase, con el propósito de que se cumplan los objetivos de la organización. Yo aquí quisiera hacer una breve reflexión para después cederle la palabra a nuestros invitados, y es que en la revolución industrial, pues las fábricas se iban diseñando de la manera en la que resultaba más útil para producir. La seguridad es evidente por la forma en la que se diseñaron y se construyeron las fábricas, pues no era un factor que de inicio estuviera considerado. De hecho, le voy a pedir aquí a mi equipo de producción que ponga una imagen en donde se ve claramente cómo era una fábrica hace un siglo, y cualquiera que haya entrado a una fábrica actual va a darse cuenta del gran contraste, y sin que seamos expertos en seguridad industrial, la primera impresión que nos causa la imagen de esta fábrica de hace un siglo, pues definitivamente es de que se ve a todas luces insegura. Casi hasta pudiéramos decir que estaba diseñada para que ocurrieran accidentes. Entonces, ¿quién de ustedes ha visitado recientemente una fábrica? Y estamos de acuerdo en que para poder entrar, a mí me ha tocado entrar a fábricas en donde primero te dan una plática. Totalmente. Y te dicen qué va a pasar cuando estés allá adentro, cómo te debes de comportar, quién es tu guía, qué es lo que debes de hacer, que no te separes del grupo, bueno, todas las recomendaciones. Y luego el equipamiento. Me han dado calzado especial, me han dado tapones para los oídos, gafas, casco, y pues te pones todo. Sin embargo, cuando por política de seguridad de la empresa, a veces en las organizaciones se les pide que cumplan con ciertos requisitos para operar, la gente pues rechaza eso, no se identifica con los requerimientos de seguridad, y me ha tocado que eso no solamente ocurre a veces en los niveles de la base de la organización, sino incluso en los niveles de alta jerarquía en la organización. De pronto llegan a ser un poquito rebeldes también en ese sentido. Yo he dicho en varios foros que hay dos causas por las cuales los pueblos se levantan en armas. Una es por hambre, y la segunda porque se les solicita contraseñas complejas con doble factor de autenticación. Esta es una manera de incitar a una revolución, ¿no? Entonces, parecería que muchas de las prácticas que tenemos en ciberseguridad se parecen más a la fotografía que acabamos de ver que a lo que vemos en las fábricas actuales. Y entonces, pues, se requiere voluntad y valores, lo comentaste, Gaby. Se requiere de voluntad y valores, y aquí es donde viene el reto. Hay que insertar el valor seguridad en la cultura que permee en las actitudes, porque a veces no es un problema de comportamiento, a veces es un problema de actitud, que se permee en las actitudes, en las prácticas, en los hábitos de las personas,
porque estamos ante un adversario que, si fuera un país, sería la tercera economía del mundo, por abajo solamente de Estados Unidos y China. De ese tamaño es la economía del cibercrimen global. Entonces, regresamos contigo, Gaby. Ya sabemos que tenemos la necesidad de insertar el valor ciberseguridad en la cultura. Ya sabemos que hay organizaciones anabólicas y catabólicas. Entonces, algunos pasos que se tengan que dar para llegar a una mejor situación. Sí. Uy, pues hay varios temas. Digo, el punto importante, a mi punto de vista, que creo que es, yo creo que el objetivo principal de esta plática, para que nos entre el chip, es que el tener una cultura sólida nos va a ayudar un poco más a poder blindar a nuestra organización en muchos temas, ¿no? de seguridad que pueden llegar a existir. Sin embargo, pueden y van a seguir habiendo estos eventos, como dices, pues es un gran negocio, y entonces van a probablemente seguir sucediendo, pero nos puede ayudar a que tengamos a la gente que es el observador, no dormido, sino un poquito más despierto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos una cultura sólida, la cultura es la forma en la que hacemos las cosas, como les decía, ¿no? Es la forma en la que la organización está contando su historia en el día a día, lo cual puede generar que la gente se enamore o se desenamore de la organización, que es donde viene esta situación que queremos revertir, porque tenemos a veces terreno que no es fértil, y entonces te estoy dando una capacitación, pero yo estoy en modo zombie, porque no estoy generando una información en terreno fértil, sino la gente pues no escucha, porque le vale gorro. Como decimos en México, le vale, ¿no? No le importa, no está conectado o conectada con la organización. Por lo contrario, cuando una persona ama su empresa, que eso sí es posible, que digas que yo amo mi organización y que realmente la experiencia es maravillosa en mi organización porque se ha trabajado mucho en diseño para que eso suceda, y en el deployment o en el desarrollo de cómo se están viviendo las cosas, la gente se comporta de manera distinta, y eso lo tenemos absolutamente y totalmente comprobado. No solamente lo que podemos ver en temas de seguridad, sino sabemos que existe un 45% más revenue y un 85% más aumento de productividad. Cuando la experiencia se vuelve algo maravilloso y se puede. Si tú crees que no se puede, pues desde ahí tenemos que trabajar, ¿no? Si pensamos que el trabajo tiene que ser una experiencia espantosa y dolorosa, pues probablemente vamos a tener mucho zombie en nuestra organización y mucha gente que va a estar yendo nada más porque no tiene de otra, no porque decide y elige estar ahí. ¿Y por qué hablamos de voluntad? Porque la voluntad es deseo de pertenecer, el deseo de hacer las cosas, y es lo que nos motiva para el logro de metas y objetivos. Y eso se gana, eso se trabaja, eso se desarrolla. No es nada más de que ya lo contraté y ya debe de ser así, sino que se va trabajando en el transcurso del tiempo, a través de nuestros rituales y a través de cómo se está desarrollando la cultura. Entonces, tenemos que entender que esta situación que estamos hablando es multidisciplinaria. Todo afecta a todo. La cultura, el liderazgo, las formas, las tecnologías, el cómo viene una persona, sus temas que trae, todo está afectándose continuamente por todo. Y es un poquito tener esta filosofía de wholeness, de vernos, no nada más de que tú es tu área y esta es la tuya, holísticamente. Esta es una propuesta de una filosofía de vernos como seres holísticos en la organización, ¿no? Entonces, hasta la forma en la que yo recluto va a repercutir en esto que estamos hablando. Porque a veces nada más reclutamos por reclutar y no estamos reclutando gente con un nivel de madurez personal, ¿no? Entonces, ni siquiera estamos contratando gente que vaya a pertenecer adecuadamente en la organización. Entonces, les iba a poner este ejemplo que me encanta, y es algo que pueden también trabajar por allá en su empresa. Y les voy a pedir que en una hojita en blanco que tengan,
háganme la firma con la que normalmente hace, con la mano con la que normalmente firma. Entonces vamos a hacer nuestra firma. Déjenme, o sea, préstenme las hojas. No, necesito. Entonces, esa es la firma. Ahora vamos a cambiar de pluma con la otra mano. Ahora vamos a tratar de replicar esa firma. No. Pues más o menos ahí más. Hubiera hecho otra firma. Hubiera hecho una X, así el estilo Elon Musk. Ok. Bueno, entonces, esto es el ejemplo de lo que queremos lograr cuando hay una resistencia al cambio, ¿ok? Entonces, si yo ahorita les digo, tienes 300 hojas que firmar, ¿con qué? Bueno, te salió bastante no tan mal. No, qué bárbaro. Yo mejor no la muestro. Pero si yo ahorita les digo, tenemos media hora y hay que hacer 200 firmas y les doy 200 hojas, ¿con qué mano me las van a firmar? Con la que normalmente firmo, con la derecha. Salvo que estemos verdaderamente convencidos que es importante hacer algo distinto, ¿sí? Si ya tenemos que persuadir, convencer, narrar que existe una razón importante por el cual hacer el cambio, lo que vamos a hacer automáticamente, como somos seres de hábito, y un hábito es una adicción, y es una forma continua y cómoda de hacer las cosas, tenemos que tener una razón suficientemente poderosa para que esa resistencia se pueda romper con algo distinto que vamos a obtener si empezamos a firmar con la distinta. Entonces la gente pues dice, pues lo voy a hacer más cómodo, me estás pidiendo que haga algo distinto, que haga un doble chequeo, que implemente alguna práctica, que haga un proceso más. Pero si no estoy convencido voy a seguir haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Hasta que el cambio se vuelve nuestra última alternativa. Por eso el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y decimos, bueno, ¿qué se puede hacer? Yo estoy convencida que, como les digo, cuando tenemos una cultura sólida, entonces es más fácil poder ser plástico a crear cosas y crear iniciativas, pero sobre todo, uno, darle una intención a lo que estamos queriendo trabajar o crear. Contar una historia, el por qué estamos haciendo esto. No más es que porque lo digo yo y te callas, porque a veces en el que te lo digo yo y te callas, tenemos resistencia después. Correcto. Hacer focus group, escuchar a la gente, escuchar el por qué puede llegar a haber o en dónde puede llegar a haber cierta resistencia. Trabajar sí en la persuasión, que es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Más que nada es cómo persuado yo a la gente para que compre el mensaje. Es una venta interna. La cultura está vendiendo constantemente. Y podemos crear algo súper divertido. Creamos un proyecto que se pueda hasta jugar. Sabemos que la gamificación es una estrategia que nos genera que la gente adopte el cambio. Entonces puede haber premios, puede haber incentivos, puede haber una serie de cosas loquísimas para quienes están listos para crear eso en la organización. No nada más en un proyecto, sino en general, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hace que la gente esté ahí porque quiere, no porque necesita. Gracias, Gaby. Mario, ¿cómo propondrías tú que debería de ser la colaboración entre las áreas de tecnología y ciberseguridad con sus áreas de talento humano en las organizaciones? Y yo te pediría, dame dos mensajes. Uno, como si se lo dijeras a un colega tecnólogo, y otro como si se lo dijeras a los que están en la audiencia y que son especialistas en gestión de talento humano. Con el que tú quieras empezar. Mira, definitivamente viéndolo desde el punto de vista tecnológico es un reto que no podemos resolver nosotros solos. Que por más que esfuerzo que tengamos en tecnología para atacar este tema de los cambios culturales que necesitamos para crear organizaciones seguras o mucho más seguras, es algo que no podemos resolver nosotros solos en tecnología. Depende mucho de, como ya hemos discutido, del comportamiento de las personas. Entonces definitivamente tiene que haber un esfuerzo conjunto. Yo lo que les diría a mis colegas es que tenemos que trabajar con el área de desarrollo humano, capital humano, talento, comunicación en las organizaciones para plantear este reto que tenemos enfrente en las organizaciones, que al final del día, querámoslo o no, es un reto de continuidad operativa. Nos pueden detener una organización. Ha habido casos documentados muy dramáticos en los cuales no se trata solo de una pérdida económica, sino hay una pérdida de reputación,
una pérdida de posición de mercado, una pérdida de valor de las acciones y al final una pérdida de continuidad de la organización. Entonces, es un reto muy importante que tenemos que llevar a la mesa, como ahorita decía Gaby muy bien, con el equipo de liderazgo de la organización, con el EXCO, con el board, pero también con las áreas de capital humano, con las áreas de talento, para ver cómo podemos generar una estrategia que nos lleve a esa parte. Ahorita platicabas de la seguridad industrial y del equipo de protección personal. Ojalá no nos tardemos 100 años y dentro de 100 años estemos apenas levantando la cabeza con estos temas de ciberseguridad. Ojalá que no nos cueste tantas vidas como nos ha costado en los otros temas de seguridad industrial. Creo que es algo que debemos de aprender de lo que ya se ha hecho en otras áreas, como ahorita bien lo comentabas, en los temas de producción, en los temas de seguridad industrial. Aprender de todo eso que ya se ha hecho, trabajar directamente con los especialistas que trabajan con las personas y con sus hábitos para poder lograr esos cambios de comportamiento que necesitamos en las organizaciones. Gracias, Mario. Ojalá no cueste tantas vidas. Y tanto sufrimiento, pero quiero hacer la aclaración. Ataques a la ciberseguridad ya han costado vidas. Justamente cuando estaba el problema del COVID más fuerte, hubo ataques a los hospitales. Se dirigieron, nada más para que entiendan un poquito la mentalidad criminal de quienes están detrás de esto. Se dirigieron a los hospitales porque sabían que los hospitales estaban en ese momento en una situación crítica y que serían más fáciles de chantajear y obtener dinero para poderles regresar la información que les habían secuestrado. Así de perverso. Y sí, hubo gente que murió porque el hospital no tenía la información, las personas tenían una intervención quirúrgica, no pudieron entrar en esa intervención quirúrgica, como consecuencia perdieron la vida. Entonces, sí hay vidas que ya han costado y me quedo con esta frase de Mario García: ojalá no cueste tantas vidas como costó en la revolución industrial. Entonces, para las personas que nos están escuchando y que están en áreas de gestión de talento humano, yo les comento lo siguiente. La razón por la cual ustedes no se enteran de tantos ataques y tantas pérdidas es porque este no es un tema que trascienda mucho a los medios, porque todos los que participan en recuperar a una organización de un ataque generalmente lo hacen bajo la firma de un convenio de confidencialidad, y de eso no se habla. Comparen ustedes un incidente diferente. Cuando hay un incendio, cuando una planta estalla algo, cuando hay lumbre, eso es de lo más mediático que hay. La gente se puede quedar muchos minutos pegados a una pantalla de televisión cuando están transmitiendo un incendio. Lamentablemente, para los casos de ciberseguridad no son mediáticos porque todo esto es invisible. Todo esto ocurre adentro de un microprocesador y todavía nadie ha identificado a un electrón travieso que anda ahí hackeando el microprocesador. Esto no se ve. De pronto lo que alcanzas a ver después es que los sistemas ya no funcionan, que ya no se puede dar servicio, que de pronto la compañía empieza a anunciar que va a suspender actividades durante algunos días en los que se resuelve un problema de sistemas, y generalmente no se comunica en los medios. Entonces, por esa razón, amigos, ustedes no se enteran. Los que estamos en este ámbito, pues sí, te enteras primero porque muchas veces te hablan cuando te piden ayuda. La otra es porque parte del modus operandi actual de los atacantes consiste en te cifro la información y te pido rescate.
¿No me quieres pagar? Entonces voy a publicar la lista de todo tu personal y de tus clientes, y la voy a vender al mejor postor esa información. Y voy a estar publicando información para que los medios recojan esa nota y entonces empiecen a dañar tu reputación y mantener yo la presión fuerte para que me pagues un rescate. Entonces, así nos hemos estado enterando de algunas cosas, pero créanme, es la menor proporción. La gran proporción sigue siendo una cifra negra. Se oculta. Exactamente, es una cifra oculta. Y es muy lamentable eso que comentas, porque, y lo escuchaba por ahí en otro foro, algo de lo que nos salvó en la pandemia, o de las cosas de las lecciones aprendidas que tuvimos en la pandemia, fue la inmunidad de rebaño, este término que se refiere a cuando un grupo de personas desarrolla inmunidad en el contacto con el virus. Acá en los temas de ciberseguridad no logramos llegar a esos niveles de inmunidad de rebaño porque no aprendemos de las lecciones de los demás. Hace poco lo platicaba con algunas personas dedicadas a la ciberseguridad en otro foro, y me decían, son casi delitos contra el pudor de la empresa. A la empresa le da mucha vergüenza el aceptar que ha sido atacada y por lo mismo no lo divulga, y al no divulgarlo, el resto de las empresas que están dentro de su misma comunidad no aprenden de las lecciones aprendidas de estas organizaciones. La verdad es que es algo que tenemos que comenzar a cambiar, también la mentalidad de nosotros como responsables de tecnología, de comenzar a cambiar para ser más abiertos y compartir más información, a lo mejor no de una manera que atente contra el valor de la acción o contra la confianza de los accionistas, pero sí que permita a la comunidad a su alrededor y en su entorno aprender de lo que sucede en las organizaciones. Comparándolo con la seguridad industrial, se comparten prácticas, hay mucha documentación en las organizaciones sobre qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal en términos de seguridad industrial. En ciberseguridad creo que no estamos ahí. Y ahorita que platicábamos de cómo comunicar esto con los CEOs o con los responsables de tecnología, con los CTOs, con las cabezas de tecnología en las organizaciones, a veces tenemos la percepción de que el tema de ciberseguridad también es un tema aislado y responsabilidad de nuestro CISO y responsabilidad de un grupo de personas que están en la organización. Créeme que al primero que voltea a ver la organización cuando hay un problema de este tipo es el responsable de tecnología. Y así como ha costado muchas vidas, ha costado muchas chambas, muchos trabajos, sí, muchos roles. Creo que es algo que debemos de cuidar, que debemos de poner atención, y yo exhortaría a la audiencia a que tomemos acción. Ahorita Gaby nos está dando muy buenos ejemplos de lo que ella misma ha vivido, de cómo sí hay expertos que nos pueden ayudar a cambiar estos comportamientos. Y es un tema, decíamos, de permanencia en las organizaciones, pero también de permanencia de nosotros en los puestos. Entonces yo los exhortaría que después de ver esta plática, tomemos acción, acerquémonos a nuestros equipos de capital humano, acerquémonos a expertos que pueden ayudarnos a cambiar el comportamiento de nuestras organizaciones y ejecutemos, porque es un tema crítico. Y me gustaría complementar esto que estás diciendo, coincido totalmente que al final todo lo que tiene que ver con seguridad y tener buenas prácticas habla a veces, en muchos casos, de prevención, porque es algo fortuito, no sabemos si puede llegar o no suceder, y pues muchas veces vivimos como con la filosofía de a mí no me va a pasar. Correcto. Le pasa a todo el mundo menos a mí. Uh-huh. Y cuando hablo de una cultura que puede llegar a blindarnos y a sostenernos, también es una cultura de prevención. Uh-huh. Porque tenemos o no vivimos bajo una cultura de prevención, o tenemos que esperar que el cambio se vuelva nuestra última alternativa. Uh-huh. Y eso es parte de la filosofía con la que opera la organización, no nada más en temas de seguridad, sino en otros aspectos, ¿no? Y por eso es tan poderoso el desarrollo organizacional. Y poniendo un ejemplo, cuando alguien entra a la organización, pues puede pasar por recursos humanos y puede ver todo su proceso de inducción y muy bien, pero se sienta con alguien y no lo saludan y le hablan feo y dicen, es que está echado a perder, este personaje nuevo que acaba de entrar a la organización está echado a perder. Pues es que todos formamos parte de la cultura, ¿no? Entonces, eso es un muy buen ejemplo cuando nosotros decimos, bueno, todos somos seguridad. Uh-huh. No es un tema de únicamente un área, que son los encargados de, todos somos de seguridad, todos somos inducción, todos somos liderazgo.
Y eso es lo que te ayuda a tener esa madurez en la organización de que nos veamos como un todo, todas las partes. Excelente. Si les parece bien, nos acercamos ya a los comentarios finales y me gustaría si pudieran articular recomendaciones concretas. Recomendaciones concretas en donde yo quisiera que al menos comentaran una en particular. ¿Cómo le vendemos esto al director general? ¿Cómo le vendemos esto al consejo directivo? ¿Cómo vendemos esto en el más alto nivel de toma de decisiones? Que dicho sea de paso, esto no es solamente un problema que estamos viendo en las organizaciones, es un problema que vemos también en el sector público, es un problema que vemos en los más altos niveles de toma de decisiones de las naciones. Y bueno, ya hace algunos meses, pero ustedes sabrán que hubo un evento muy importante que afectó a Sudamérica, el ataque a IFX Networks, con la consecuente pérdida en la operación del Poder Judicial de un país sudamericano. Imagínate el Poder Judicial detenido, imagínate el sector salud detenido, y ojalá y eso no haya costado vidas, pero cuando menos muchas molestias sí le pasó, sí tuvo afectación sobre una población muy amplia de este país en Sudamérica. Entonces, voy a expresar una idea que yo creo que tenemos que tenerla sobre la mesa cuando estemos hablando con las altas capas en las organizaciones y en las naciones. Y es lo siguiente: es cierto que vas a recibir ataques y eso no lo vas a poder evitar, porque eso no depende de ti, eso depende del atacante. ¿De qué tamaño es el impacto y qué tanto te va a afectar? Eso sí depende de ti. Eso sí depende de ti. Entonces, la pregunta con la que a veces cuando yo converso con directivos de alto nivel, la pregunta con la que a veces yo abro la conversación es: ¿cuánto estás dispuesto a perder? Y eso técnicamente desde la gestión del riesgo tiene un nombre, y eso se le llama tolerancia al riesgo. Entonces, si tú me dices una cantidad, todo lo que esté abajo de esa cantidad vas a tener que aceptarlo como riesgo. Todo lo que esté por encima de esa cantidad vas a tener que darle una respuesta a ese riesgo, ya sea que lo vas a eliminar el riesgo, ya sea que lo vas a compartir, ya sea que lo vas a mitigar. Pero todo parte de esa pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a perder? Y cuando alguien dice, pues no estoy dispuesto a perder nada, pues porque es una reacción muy natural, reptiliana diríamos, o sea, del cerebro reptiliano que... Del cortoplacista. Exactamente, que entra ahí de inmediato. Bueno, es que si tú no estás dispuesto a perder nada, entonces la cobertura de tu riesgo se va al infinito. O sea, si alguien no quiere perder nada, pues va a tener que hacer una cobertura sumamente grande. Pero eso no tiene sentido de negocio. Entonces hay que bajar el costo de la cobertura al mismo tiempo que se eleva la tolerancia al riesgo. Y hay un punto en donde, un balance, en donde esto hace sentido a la organización. Es decir, no es gastar cero, porque si gastas cero está totalmente vulnerable, pero tampoco es gastar al infinito pensando que ya no vas a tener ninguna afectación. Esos extremos no tienen sentido de negocio. Y hay que encontrar ese punto medio a través de análisis de riesgos
y a través de conversación con la alta dirección. Y aquí quiero hacer un apunte adicional. Uno de los errores que yo he visto más comunes es que la alta dirección piensa que antes que esto sea un asunto de negocio, piensa que es un asunto tecnológico. Y ese es un error. Y lo primero que la alta dirección debe de entender es que esto de entrada debe de ser un asunto de negocio que se debe de tratar en un lenguaje de negocios a través de la gestión del riesgo. Una vez que está definido eso, entonces a las áreas de tecnología y de seguridad se les pide a qué se van a alinear. Pero no se vale nada más decir, ahí está, arréglalo. Sino más bien se tiene que tomar primero una decisión de negocio en donde quede claridad de cuál es la tolerancia y el riesgo. Ahora, la pregunta de los 64,000 para Gaby. ¿Cómo le hacemos con los directores? Tú has tratado también con directores. Yo he tratado con directores. A veces me va bien, tengo que admitirlo, no siempre me va bien. Uy, pues mira, como les comentaba, he trabajado yo con casi 250 compañías y ya no trabajo con cualquier organización. ¿Por qué? Yo no trabajo con una organización que no se quiere a sí misma. Si hay voluntad de quererse, perfecto. Pero si ya no hay voluntad, no. Yo primero creo que cualquier iniciativa que nos ayude a estar mejor, y en eso se incluye la prevención, pues no es un gasto, es una inversión. O sea, para mí no hay mejor almohada que una conciencia tranquila, ¿no? Entonces, realmente decir, voy a hacer lo que esté en mis manos para estar mejor y dormir bien, porque al final la vida es fortuita. Cuando hay un nivel de madurez bajo, como decíamos, muy reptiliano, es muy cortoplacista. Cuando hay un nivel de madurez alto, que tiene que ver con un nivel de conciencia alto, entonces nuestra visión es mayor y es más amplia, ¿no? Hay un proceso de madurez distinto que nos permite, pues, saber y entender la vida desde un panorama mucho más amplio, ¿no? Entonces, pues eso habla un poquito de cómo es nuestra visión en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación sería, como decíamos en el ejemplo de lo que sucedía hace 100 años, ¿no? No es necesariamente maldad, a veces es ignorancia, y hay una frase que me encanta y que la repito una y otra vez porque es muy sabia, que es que el pez no sabe que está mojado. A veces mucha gente toma decisiones por lo que alcanza a ver desde su nivel de madurez, pero para eso es tan importante este tipo de paneles, este tipo de conversaciones que nos alumbran nuestro panorama y nos permiten ver lo que a lo mejor ya sabemos que ahí está, pero no lo queremos todavía aceptar, ¿no? Entonces, mi recomendación sería entender que a veces muchos de estos procesos, estas iniciativas, pues van a doler, sí van a doler, pero es un dolor que nos evita un dolor mayor. Entonces tú sabes en qué momento quieres que te duela y de qué manera quieres que te duela, ¿no? Entonces, la invitación sería, 1, entender que esto no es una, vamos a decir que ¿cómo sería la palabra? Berrinche de una organización. Capricho. Capricho. No es un capricho de un área de la organización. Es que quiere meter ese programa, es parte de nuestra cultura. Es como cuando de repente queremos que la gente haga ejercicio. Ay, es que está el de recursos humanos fregando con sus cosas de bienestar. Es que es parte de nuestra cultura tener gente sana, porque eso es riqueza. Si nosotros no tenemos prácticas de riqueza, lo semejante atrae y produce lo semejante, ¿no? La riqueza no es nada más facturación, la riqueza es bienestar, en lo que el bienestar hoy en día es, que es integral, ¿no? Entonces, entenderlo desde ahí, y creo que para acabar, ser muy honestos con nosotros mismos. Es lo que yo le pediría, honestidad. ¿Qué quieres? Coherencia y honestidad. ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? Ya desde ahí, con eso podemos trabajar. Porque a lo mejor yo no quiero cuidarme, me vale, a mí no me va a pasar nada. Está padrísimo. Entonces, mejor nos ahorramos la conversación. Correcto. Pero si la conversación es quiero estar en paz, quiero tener una cultura integral de bienestar, quiero estar bien y hacer lo que implique, entonces vamos a hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? Excelente, Gaby. Mario, tu comentario final. Me gustó mucho el comentario que hace Gaby de la almohada, porque la verdad es que este tema de la ciberseguridad
yo creo que es el primero o el segundo que nos quita el sueño a los responsables de tecnología en las organizaciones. Sí, definitivamente cuando platicamos con el board de estos temas, ocurre algo de lo que ya comentaba Gaby, tú también. A mí no me va a pasar, esto no nos pasa. Algo lo que a mí me ha funcionado en lo personal es llevar ejemplos de otras organizaciones y diciendo, mira, si a esta organización con este tamaño, de esta magnitud, le sucedió, quiere decir que a cualquiera nos puede suceder. Siempre hay el tema, porque al final pues es una inversión económica y al final dices, oye, ¿por qué voy a invertir en algo si nunca me ha sucedido? ¿Por qué voy a invertir en algo que antes no había necesitado? Entonces hay que hacer un poquito de conciencia. A mí me ha funcionado con este tema de los ejemplos. También es muy importante el tema de la valoración del riesgo, como ahorita comentabas, qué tanto estoy dispuesto a perder o no en estos ejercicios. Y al final del día creo que es bien importante que le hagamos ver al board que esto, igual que otros retos de la organización, igual que ahorita decíamos el tema de seguridad industrial, pero también hay otros retos, el incremento en la facturación, el duplicar el EBITDA, etc. Hay formas de resolverlo, hay caminos y hay metodologías y hay expertos que nos pueden ayudar a resolver este tema. Si bien es cierto, no vamos a estar exentos totalmente, porque creo que no hay ninguna organización en el mundo actualmente que pueda decir yo no voy a sufrir ningún tipo de ataque. Creo que, como ahorita bien decías, la magnitud que este ataque puede llegar a tener, desde el momento que nos toca ser atacados hasta el momento en el que reaccionamos a ese ataque, el que tengamos los procesos y los procedimientos necesarios para poder reaccionar, qué vamos a comunicar hacia afuera, qué vamos a comunicar dentro de la organización, cómo vamos a mitigar todo este impacto, está totalmente en nuestras manos el poder definir todo esto desde un punto de vista preventivo, como ahorita bien decía Gaby, mientras no esté sucediendo, tenemos la cabeza fría y podemos definir todo esto. Cuando ya estamos con el ataque encima es muy difícil reaccionar. Entonces creo que podemos trabajar en esas medidas preventivas y explicar al board que, igual que todos los retos profesionales que existen para nuestras compañías, esto es algo que podemos resolver. Y es por ego. Si no estamos haciendo algo es por ego. Es por ego. Porque decimos, es que a mí no me va a pasar. Y eso es cuando decimos, ay, aguas, porque hay que traer la flotita. Pues al final yo creo que eso es lo que nos enseña, que la realidad siempre nos acaba alcanzando a todos. Totalmente. Claro. Entonces, pues sí. Que a mí no me va a pasar también hay que decirlo, es un sesgo cognitivo. Y hay otros sesgos cognitivos que inciden en la toma de decisiones equivocada de la ciberseguridad. Yo me puse a estudiar un poquito de eso y para tratar de entender justamente cómo lidiar con la alta dirección. El otro sesgo cognitivo importante que a veces no permite la toma de decisiones correcta es que el ser humano está perfectamente bien entrenado, estoy hablando neurológicamente, para entender el cambio lineal, pero el cambio exponencial no. Y ese es otro problema, porque el panorama de amenazas que se está viviendo actualmente está teniendo un cambio exponencial. Entonces, la probabilidad de que si no has tenido un incidente en los últimos años, la probabilidad de que lo tengas dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 3 está creciendo exponencialmente. Y quiero hacer esta aclaración final. No he visto un solo reporte de prospectiva, y vaya que consumo ese tipo de reportes y estudios y análisis que se publican. No he encontrado uno solo que nos diga que en los próximos 3 años esto va a tener un menor impacto de lo que ya está teniendo. Todo lo contrario. Se está pronosticando un panorama de amenazas más hostil cada año de los que vienen en adelante. Entonces, ¿por qué invertir ahora si no me ha pasado nada? Porque es muy distinto lo que se invierte en prevención a lo que se termina gastando en un incidente. Y voy a darles un ejemplo, rapidito. Recientemente nos llamaron a apoyar
en un incidente de $3.4 millones. Ese fue el dinero que se estafó. $3.4 millones. Mi reflexión después de este incidente fue que las compañías involucradas en este ataque, ni juntando sus presupuestos, invertían esa cantidad en ciberseguridad. Y dije, bueno, y pues a lo mejor es lo mismo con las demás organizaciones atacadas. Les cuestan muy caros los incidentes y tienen muy pocos presupuestos de ciberseguridad. Y me di a la tarea de investigar cifras confiables y llegué a tener la cantidad de los daños estimados para el 2023 y el pronóstico de la industria de ciberseguridad para el 2023. Pues la mala noticia es que el cibercrimen cuesta 34 veces más de lo que se invierte en ciberseguridad. Ahora, yo retaría a cualquiera a que vaya e investigue cuánto invertimos en prevención contra incendios y cuánto es el valor anual que tenemos de daños por incendio. No estamos viendo un incendio todos los días, ¿de acuerdo? No se está viendo un incendio todos los días. Ciberataques sí se están viendo todos los días, y muchos. Esa es la realidad. Que cuando pasa, pasa. Bueno, es que estamos hablando de la cobertura de un riesgo, que cuando ese riesgo no está debidamente cubierto, entonces vas a recibir todo el impacto porque no hay ninguna acción de mitigación que tuviste. Entonces, ese es el centro de la toma de decisiones de negocio. Y una vez definida la tolerancia al riesgo, entonces ya vas con las áreas de tecnología y de ciberseguridad y les dices, esto es lo que tenemos que hacer, alíñense a esto. Y entonces ya se presentan los proyectos y en teoría ya no debería de suceder que alguien diga simple y sencillamente, pues ese proyecto de ciberseguridad no pasa. Pues está bien, si no quieres que pase no hay problema. ¿Quién va a firmar la carta de aceptación de riesgo? Lo que pasa es que en las conversaciones en los equipos directivos no siempre están apropiadas para la buena toma de decisiones de ciberseguridad. Y eso es algo en lo que estamos trabajando en el Consejo de Seguridad de la Información. Estamos dando los primeros pasos en ese sentido. Y bueno, pues Gaby, agradecerte que hayas accedido. Gaby viene visitándonos de la Ciudad de México. Y pues agradezco mucho que hayas accedido a esta sesión. Mario, te agradezco mucho tu participación. Ha sido un honor estar con ustedes. Y que se haga no por miedo, sino por amor a la empresa. Claro. Que eso es diferente. No hay que cuidar del lugar en donde todos nos alimentamos, ¿no? Sí. Totalmente. No pensar que, como dices, ojalá no nos cueste vidas y estrés, ojalá no pase nada, pero ¿qué necesidad? Sí. Si lo podemos prevenir. Totalmente. Amigos, continuemos la conversación en nuestras redes sociales. Dejen sus comentarios también aquí en este video. Mantengamos un canal abierto de comunicación y sigamos construyendo. Todavía no hemos llegado al punto en el que es más económico los daños del cibercrimen que lo que gastamos en ciberseguridad. Tenemos que llegar a algún punto ahí. Porque cuando esté ocurriendo eso, cuando el tamaño de la industria sea mayor a los daños, quiere decir que ya estamos dominando el problema. Mientras tanto, todavía hay mucho trabajo que hacer. Gracias por su atención. Gracias, Mario. Gracias. Gaby. Muchas gracias. Hasta pronto.